Antes de que avance siquiera un segundo, hazle un favor a tu futuro yo. Presiona ahora mismo suscribirse, regálanos un me gusta y prepara tu mente para dejar un comentario al final sobre el instante que cambió tu vida. Esa sencilla tríada de acciones no solo alimenta el corazón de esta comunidad llamada Motivación en 60 segundos, también crea una cadena de inspiración que viaja de pantalla en pantalla, recordándonos que cada clic puede transformarse en un latido colectivo de conciencia despierta. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que conocías se reordena en un chasquido, como si el universo girara el dial y tu realidad pasara a otra frecuencia? Los grandes despertares suelen llegar sin previo aviso. Un frenazo en la carretera, una llamada inesperada, el sonido seco de una puerta que se cierra para nunca más abrirse. Hoy viajaremos a uno de esos umbrales, un instante de acero retorcido y sangre que marcaría para siempre la senda de un buscador singular. Georgi Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff nació en las regiones montañosas del Cáucaso, un crisol donde antiguas leyendas bailan con los vientos fríos de las cumbres. Desde niño escuchaba historias de caravanas, cantores y derviches que prometían tesoros invisibles al ojo. Esa imaginería sembró en él una inquietud más grande que cualquier geografía. Cuando llegó a la adultez, su sed de respuestas lo llevó a monasterios remotos y mercados delirantes donde, decían, la historia susurraba fórmulas para despertar al hombre dormido. A lo largo de sus viajes, fue reuniendo piezas dispersas de danzas sagradas, cánticos olvidados y enigmas matemáticos que sugerían que el universo es un engranaje vivo. Quienes se cruzaban con su mirada describían una intensidad que atravesaba defensas. Su voz, grave, pausada, hacía temblar la zona cómoda del oyente, desafiándolo a reconocer que vivía en piloto automático. Así se forjó la reputación de un maestro que no ofrecía consuelo fácil, sino un espejo donde verse sin maquillaje. Para Gurdjieff, el despertar era urgente, como si cada respiración pudiera ser la última. Por eso, en la primavera de 1924, mientras conducía su automóvil cerca de Fontainebleau para volver a su instituto, repasaba mentalmente nuevas prácticas destinadas a sacudir a sus alumnos. El hombre que ya había empujado a cientos a cuestionarse todo no imaginaba que la siguiente lección se escribiría con el rugido de metal y la fragilidad de sus propios huesos. El día era sereno, las ramas de los castaños lanzaban sombras juguetonas sobre el camino, y el motor del coche repetía su ronroneo metálico como un mantra mecánico. Entonces, en una curva ciega, la vida cambió de piel. Un vehículo se le vino encima. Tal vez un instante de distracción, tal vez la mano invisible del destino. Y, sin tiempo para esquivar, el impacto estalló con la furia de un trueno, despedazando la normalidad en 1000 fragmentos irreparables. La escena quedó suspendida en un silencio irreal que solo se ve en los segundos posteriores a la tragedia. Pedazos de cristal brillaban como constelaciones caídas mientras el polvo se arremolinaba sobre la hierba aplastada. Entre ese torbellino, el cuerpo de Gurdjieff yacía retorcido a pocos metros del auto, la sangre tiñendo su camisa y la respiración colgando de un hilo. Sin embargo, algo más ocurría en paralelo. Una serenidad vasta se abría paso en su interior, como si una cámara secreta se hubiese desvelado detrás del dolor. Dicen que mientras la carne gemía, su conciencia se elevaba a un balcón silencioso desde donde podía observar la escena con una nitidez sobrenatural. Percibía el latido frenético de su corazón, al mismo tiempo, un pulso cósmico que latía por debajo de todo. Aquella vivencia doble, dolor punzante y percepción cristalina, le reveló en carne propia lo que antes enseñaba en palabras, la existencia de un observador impasible capaz de mirar sin ser arrastrado por la tormenta. Si esta imagen te estremece, detén la reproducción un segundo, pulsa me gusta y comparte ya en comentarios tu recuerdo de un golpe que te obligó a despertar. No esperes al final. Tu testimonio puede ser la chispa que otro visitante necesite para transformar su propia sacudida en luz. Aquí, cada historia se vuelve eslabón de una cadena de valentía. Mientras los testigos corrían por ayuda, Gurdjieff era trasladado al hospital con pronósticos nada alentadores. Fracturas múltiples, hemorragias internas y la sombra persistente de un desenlace fatal. Pero en aquel lecho, la fiebre se transformó en forja espiritual. Él, que había viajado por desiertos en busca de pruebas externas, descubrió que el verdadero peregrinaje se desarrollaba ahora entre las pulsaciones de su cuerpo roto. Durante noches interminables, delirios y lucidez se alternaban como tambores tribales. Cada palpitación doliente era también una campana que llamaba la atención plena. Cada exhalación irregular, un recordatorio de lo efímero. Escribía a duras penas en un cuaderno que más tarde sus discípulos leerían con asombro. Notas sobre la relación entre el choque, la memoria y la fractura del yo mecánico. Al recobrar la voz, emergió un hombre que había visto su reflejo en la nada y regresaba para contarlo.
Su manera de hablar cambió. Cada frase contenía la gravedad de un trueno y la suavidad de un pétalo. Cuando se reunió otra vez con sus alumnos, no se limitó a describir el dolor, sino que lo convirtió en un laboratorio. El choque, decía, es el despertador del universo. Y así surgieron ejercicios basados en el stop, en la detención brusca que imita la sacudida del accidente para romper la hipnosis cotidiana. Tú que escuchas estas palabras, piensa en tus propias colisiones. Aquella ruptura amorosa, la llamada del médico, esa pérdida irremediable. ¿Qué perlas de claridad escondían? Exprésalo en los comentarios y regala a este círculo la prueba de que no estamos solos cuando la vida tiembla. Suscribirte es tu forma de sostener este espacio para que más voces encuentren eco y consuelo. Gurdjieff comprendió que ningún discurso esté de la pedagogía brutal de la experiencia, y que el cuerpo es un pergamino donde los grandes misterios se escriben con tinta de sangre y lágrimas. Por eso su enseñanza, tras el accidente, abandonó cualquier adorno teórico. Se convirtió en un grito que instaba a sentir la sangre corriendo, el aire entrando y saliendo, el latido que puede detenerse sin previo aviso. Así recalibró cada danza sagrada, cada diálogo con sus discípulos, infundiendo la memoria del choque como un pulso subterráneo. En adelante, cada vez que invitaba a recordarse a sí mismo, el eco del metal retorcido resonaba en la sala, recordando a todos que la muerte nos acompaña y, lejos de ser enemiga, es la maestra que nunca falla su lección. Antes de cerrar este preludio, asegúrate de darle otro vistazo al botón de me gusta y comprobar que tu suscripción esté activada. Es un pequeño gesto que mantiene viva esta travesía compartida por la resiliencia y la conciencia. Tu presencia importa más de lo que imaginas, porque cada nuevo participante amplía la resonancia de estas historias que sanan. Con esto llegamos al umbral de nuestro relato. En los próximos 60 segundos desentrañaremos cómo aquel accidente no fue un final, sino el arranque de una vida enseñando desde la grieta. Permanece con nosotros en Motivación en 60 segundos. La misma fuerza que levantó a Gurdjieff de la hierba ensangrentada puede levantar también las ruinas de tus propias crisis. Suscríbete, comenta, deja tu huella y prepárate para convertir el ruido del choque en la música de tu despertar. Era la primavera de 1924 y la campiña rusa respiraba un verde casi real. Los trigales se mecían en un vaivén hipnótico, mientras grandes nubes blancas arrojaban sombras que deslizaban su misterio sobre el camino. George Ivanovich Gurdjieff avanzaba en su carruaje con la mirada clavada en el horizonte, dejándose arrullar por el traqueteo de las ruedas y el ritmo cadencioso de los cascos. Parecía un trayecto inocente, un tramo más entre tantos. Pero todo destino guarda un cruce en el que la historia personal da un vuelco y deja de pertenecer solo a quien la vive para volverse símbolo de algo más vasto. Ese cruce se presentó como un carro desbocado que irrumpió en la calzada con el bramido de la fatalidad. El impacto fue brutal, madera astillada, hierros retorcidos, un estallido seco que quebró el aire antes de que el silencio lo inundara todo. Gurdjieff sintió como las costillas cedían, como el hombro se dislocaba y la sangre brotaba a borbotones, tiñendo de rojo la tierra húmeda. En un parpadeo pasó de la quietud contemplativa a una vorágine de dolor que lo arrojó contra los listones del vehículo, dejándolo tendido en un limbo que desdibujaba los contornos entre el aquí y el más allá. Mientras su respiración se reducía a un hilo, descubrió que cada punzada aguda era también un llamado a soltar las ataduras de la identidad. El yo cotidiano, con sus planes, miedos y ambiciones, se desvanecía como humo, y en ese despojamiento emergía una presencia impasible que observaba la escena desde una altura inefable. No había nombres, no había historia. Solo el pulso desnudo de la existencia latiendo, recordándole que el cuerpo es un puente, nunca el destino final. En esa frontera de conciencia, las barreras del tiempo se diluyeron. Vio episodios de su infancia, destellos de ciudades lejanas y símbolos que se desplegaban como pétalos en cámara lenta. Cada imagen traía una vibración de sentido, como si el universo desnudara sus secretos en un lenguaje sin palabras. El dolor físico seguía ahí, quemando, pero al mismo tiempo se convertía en un foco que concentraba la atención en un punto de claridad cegadora. Fue entonces cuando comprendió que, más allá de la agonía, se abría el verdadero umbral de su despertar interior. La escena exterior permanecía congelada. Los caballos relinchaban, un viento frío agitaba sus crines, y el sol se filtraba entre nubes bajas, iluminando motas de polvo que flotaban como luciérnagas terrestres. Por dentro, Gurdjieff sentía como una corriente tibia lo sostenía, una voz silenciosa que murmuraba: «Observa, no te resistas». Esa voz no venía de ningún maestro exterior. Era la conciencia pura, invencible, revelándole que incluso el dolor puede ser puerta cuando se mira sin temor. Momento para ti que observas.
Detén el vídeo un instante. Respira hondo y comparte en los comentarios cuál ha sido tu choque vital, ese suceso que sacudió tus certezas y abrió en ti una rendija de comprensión. Al escribirlo, no solo honrarás tu historia, tenderás un puente para que otros descubran que sus heridas también pueden brillar con significado. Dale me gusta si este relato resuena y suscríbete para que sigamos explorando juntos la alquimia del sufrimiento consciente. Cuando los aldeanos llegaron, hallaron a un hombre cubierto de sangre, pero sorprendentemente sereno. Sus ojos, aunque empañados por la fiebre, emanaban una calma que desconcertaba. Lo trasladaron con premura, temiendo lo peor. Sin embargo, los signos vitales se estabilizaron contra toda lógica médica. Parecía que una fuerza invisible sostenía el delgado hilo de su vida, empeñada en concederle una segunda oportunidad. En los días y noches de convalecencia, cada espasmo se convirtió en metrónomo de introspección. Gurdjieff apenas podía mover la mano, pero se empeñaba en anotar sueños y visiones en un cuaderno que temblaba sobre sus rodillas vendadas. Convertía el cuarto austero del sanatorio en un laboratorio de conciencia donde el dolor fungía de reactivo químico, precipitando verdades que solo se revelan al borde del abismo. Descubrió que la herida física es un espejo donde la mente, si se atreve, ve su forma auténtica. Con el paso de las semanas, aquella certeza se solidificó. El sufrimiento, bien observado, pulía las aristas del ego y abría cámaras secretas del ser. No se trataba de romantizar la agonía, sino de comprender su energía bruta y dirigirla a la lucidez. Así germinó en él la idea de la intención consciente, una práctica donde se abraza la incomodidad para desmantelar la mecanicidad que adormece al hombre corriente. Cuando finalmente pudo sostenerse en pie, regresó a su escuela con la cadencia de quien camina entre dos mundos. Cada paso recordaba el crujido de las maderas y el silencio posterior al golpe. Inició a sus alumnos en ejercicios que evocaban aquel instante. Pausas repentinas, movimientos detenidos en seco, respiraciones que imitan el suspenso entre un latido y otro. Les pedí escuchar el martilleo de la sangre en las sienes y percibir cómo, en ese filo, aflora una conciencia que no depende de las circunstancias externas. Más de una vez describió el sonido hueco del impacto, no para infundir miedo, sino para señalar el lugar exacto donde la atención despierta. Allí, decía, donde el ruido corta la continuidad y el corazón se encoge, se abre la puerta a una presencia más vasta. Sus palabras vibraban con la autoridad de quien no teoriza, sino testimonia, y sus discípulos, estremecidos, comprendían que el maestro había parido una enseñanza nueva en la cuna del dolor. Así, la memoria del accidente se convirtió en eje vivo de su pedagogía, un recordatorio ardiente de que toda fragilidad física implica una oportunidad de desidentificación. El crujido de la madera quedó grabado en su voz, la sangre en sus gestos, cada cicatriz hablaba de una fe que se nutre de la impermanencia. Invitaba a mirar la vida como un tejido de instantes frágiles donde el despertar es siempre posible si nos atrevemos a sostener la mirada. Hoy, al evocar aquella colisión en la campiña rusa, entendemos que no fue un mero episodio trágico, sino el disparo de salida para una etapa más profunda de su misión. Gurdjieff emergió transformado, convencido de que el ser humano solo abre los ojos cuando la existencia lo obliga a tambalear. Esa lección permanece vigente para nosotros. Cada crisis personal, si es vista con la valentía del observador interior, puede convertirse en portal hacia una conciencia que trasciende toda herida. Lo que para muchos sería el final de toda esperanza, para George Ivanovich Gurdjieff se convirtió en el comienzo de un camino aún más luminoso. El estruendo del choque, la punzada de los huesos quebrados y el sopor de la fiebre no quedaron grabados como memorias sombrías. Se transmutaron en símbolos ardientes que señalaban la puerta de salida del autoengaño. Su mensaje sigue siendo nítido. Cuando el dolor nos hace trizas, también nos ofrece los pedazos necesarios para reconstruirnos con un diseño más cercano a la verdad. Cada crisis humana alberga una semilla dormida de conciencia que solo germina si la envolvemos en la luz de la atención plena. Igual que una geoda oculta cristales bajo una cáscara rugosa, la adversidad protege tesoros que la mirada superficial no sospecha. Al permitirnos sentir sin evasión la quemadura de la pérdida, el escozor de la incertidumbre o la punzada del fracaso, cristalizamos dentro un núcleo de lucidez que ninguna comodidad podría brindarnos. Gurdjieff comprobó que no basta con superar un obstáculo. Hay que descender hasta su médula y escuchar el idioma secreto que habla nuestro espíritu. En su cama de hospital aprendió a registrar cada vibración interna, cada latido doloroso, como si fueran notas de una partitura cósmica destinada a afinar la conciencia. Así nació su certeza de que el sufrimiento no es enemigo, sino mensajero que viene a recordarnos nuestra vocación de despertar. Cuando aceptamos el dolor sin huir, sucede algo asombroso.
La mente se aquieta y surge una claridad que disuelve aquello que nos separa de la experiencia desnuda. La lucha cesa, la energía que malgastábamos en resistir se libera y se convierte en combustible para la introspección. Por un instante, dejamos de reaccionar como marionetas y nos reconocemos capaces de elegir con plena presencia la siguiente palabra, el próximo gesto, la futura dirección de nuestro destino. Observa cómo, al mirar de frente tu herida, se atenúan los ecos del miedo y emerge una ternura radical hacia tu humanidad. Esa compasión espontánea es el primer indicio de que la crisis ha empezado a abrir sus puertas interiores. Entonces descubrimos que aquello que nos parecía insoportable, en realidad, ha cincelado un espacio interno donde respirar más hondo, amar más ancho y pensar más hondo que nunca. Puede que dudes de tu fuerza para atravesar la tempestad que te toca ahora, pero la enseñanza de Gurdjieff promete que la verdadera fortaleza crece entre relámpagos. Cada sacudida exterior es una invitación a encender el faro interno que tu rutina había dejado apagado. Basta un destello de atención sincera para convertir el naufragio en escuela de navegación esencial. En este punto de nuestro relato, detén el vídeo un momento, respira y pregúntate, ¿qué prueba actual podría transformarse en tu maestra más valiosa? Escríbelo en los comentarios con valentía y dale me gusta si reconoces que el fuego de los desafíos forja el acero de la conciencia. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda el coraje de otra persona, y tu clic mantiene vivo este espacio de motivación en 60 segundos. Continuarás notando que, cuando compartes tu vulnerabilidad, el dolor se aligera porque deja de ser un secreto aislado y se vuelve puente hacia otros corazones. Lo que era carga privada se convierte en hilo de empatía colectiva, y la lección se multiplica porque viaja en la voz de todos. Así, tus palabras se harán eco de aquel principio que Gurdjieff defendía. La transformación individual gana fuerza cuando vibra dentro de una comunidad consciente. Recuerda, entonces, que tu sufrimiento no es un obstáculo accidental, sino parte del tejido mismo de tu despertar. Si aceptas danzar con él, te revelará los contornos invisibles de tu mapa interno y te guiará por pasillos que nunca hubieras recorrido en tiempos de calma. Aprenderás a leer los signos que la vida dibuja en la superficie de las crisis. Un cambio de latido, un susurro en la noche, un silencio que pesa como piedra preciosa. Tal vez descubras que la llave para salir del laberinto no está afuera, sino en esa disposición a sostener la mirada incluso cuando quema. Ese coraje desnuda la ilusión de que somos fragmentos aislados y muestra la corriente subterránea que conecta todas las experiencias. En ese fluir sin resistencia, los límites se ensanchan y la existencia misma respira a través de nuestros poros. Aceptarlo no significa glorificar el sufrimiento, sino reconocer su potencial alquímico. Igual que el fuego no se deleita en consumir la madera, sino en liberar su llama, el dolor no busca perpetuarse, sino encender lucidez. Cuando observamos su esencia sin juicio, descubrimos una presencia expandida que ninguna placidez superficial podría garantizar. Entonces, tu historia cambia de signo, de víctima a aprendiz, de queja a pregunta, de parálisis a movimiento. Ese giro no depende de circunstancias favorables, sino de la elección de estar despiertos en medio de los temblores. Así, cada fracaso se vuelve oportunidad de calibrar la brújula, cada pérdida revela la vastedad de lo que no puede perderse. Y al final, compruebas la paradoja luminosa que Gurdjieff vivió en su propia carne. La herida se cierra dejando un umbral, la cicatriz señala la puerta por donde entró la luz. Allí, justo en la fisura, emerge la conciencia nueva que espera ser expresada en cada una de tus acciones. Que esta verdad te acompañe. Tu dolor puede impulsarte a un estado superior de libertad interior si lo abrazas con la atención que todo lo sana y transforma. Gracias por acompañarnos en este viaje al epicentro de la transformación, donde un accidente que parecía condenar a la oscuridad terminó iluminando la senda de Gurdjieff, con ella, la nuestra. Si estas palabras han resonado en tu pecho, detente un segundo. Sí, ahora mismo, y presiona el botón de suscribirse. Tu clic no solo hace crecer a motivación en 60 segundos, sino que asegura que cada nueva chispa de inspiración encuentre su camino directo a tu pantalla. Además, un me gusta robustece la señal de que valoras los relatos que convierten la adversidad en maestro y nos ayuda a tejer juntos una red de conciencia despierta. Mientras recapitulamos esta historia, recuerda que no se trata de un relato distante, sino de un espejo que refleja tu propio potencial. Gurdjieff transformó su dolor en un faro porque prestó atención plena a cada latido roto. Tú puedes hacer lo mismo con las grietas que surcan tu camino. Comparte en los comentarios cómo una de tus crisis abrió una puerta inesperada. Al narrarla, no solo honra su proceso, también extiendes un hilo de coraje a quien, al otro lado, quizás aún no encuentra salida en su laberinto personal.
Piensa en cada sacudida existencial como si fuera una campanada que irrumpe la penumbra. Duele, desconcierta y, al mismo tiempo, orienta. Ese eco, si lo escuchas con la quietud adecuada, te indica dónde yace tu verdadera fortaleza. Y es precisamente en estos milisegundos de reconocimiento donde la magia ocurre. El mundo interior se reorganiza y una voz antigua susurra que estabas hecho para algo más grande que la mera supervivencia. Dale valor a esa certeza sellándola con un like. Es tu voto a favor de la evolución consciente. Ahora detente y observa tu respiración, el vaivén exacto que te mantiene vivo. Esa respiración te recuerda que la vida no es una carrera, sino una conversación continua entre tu ser y el universo. Cuando te suscribes, mantienes abierta esa conversación con nosotros. Cada vídeo será un nuevo capítulo donde exploraremos, juntos, esas sinfonías de posibilidad que se esconden en lo cotidiano. ¿Ya pulsaste suscribirse? Hazlo. Tenemos muchas puertas por abrir. La comunidad que formamos aquí se cimenta en historias compartidas. Confesiones de miedo, instantes de claridad, descubrimientos que solo emergen al ras del suelo de la experiencia real. Al comentar abajo, conviertes tu intimidad en semilla de empatía. No subestimes el poder de esa semilla. Otra persona podría leer tu relato a las 3 de la mañana y encontrar en tu voz la fuerza que creía perdida. Esa es la alquimia de la palabra honesta, y tu participación es el ingrediente que la activa. Recuerda siempre que cada crisis lleva en su seno la semilla de una nueva consciencia. Observa esa semilla como un diamante en bruto, dura, incomprensible, quizá cortante. Sin embargo, su faceta más pura aparece cuando la tallas con la atención. Así como Gurdjieff usó su convalecencia para pulir su visión del mundo, tú puedes utilizar tus noches difíciles para cincelar un propósito que brille incluso en medio de la tormenta. Dale luz a ese diamante pulsando me gusta. Es un gesto simple que simboliza tu compromiso con tu propio despertar. Suscribirte, por cierto, no es un acto mecánico, es una declaración de intenciones. Equivale a decir, quiero regresar aquí, quiero seguir creciendo, quiero entrenar mi mirada para ver oportunidades en los lugares donde antes solo percibía ruinas. Cada campanita de notificación que suena es un recordatorio de que, al igual que Gurdjieff, tú también viajas en una carretera llena de curvas imprevisibles, y que la próxima lección podría aparecer en el instante menos pensado. Volviendo la vista atrás, comprobamos que todas las piezas encajan. El choque, la hospitalización, las notas febriles, la renovación de su enseñanza y el legado que nos alcanza hoy. Cada paso formó parte de una coreografía precisa, diseñada para demostrar que incluso el caos posee una geometría secreta. Pregúntate, ¿cuál es la forma oculta de tu propio caos? Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo es el primer movimiento para danzar con él y transformarlo. En Motivación en 60 segundos creemos que ningún minuto es demasiado breve cuando se vive con intensidad. Nuestro compromiso es recordarte, vídeo tras vídeo, que el reloj puede ser aliado si cada tic se convierte en una llamada a la presencia. Por eso insistimos, de nuevo, en que te suscribas y des like. Porque cada interacción tuya infunde vida a este espacio garantiza que la rueda de la motivación siga girando para todos. Nos despedimos, pero solo por ahora. Lleva contigo la frase que resume nuestra travesía. Cada crisis es una puerta. Mediante la plena conciencia sostienes la llave de tu propio despertar. Mantén viva tu chispa interior. Comparte tu fuego con quienes te rodean y vuelve pronto. Juntos seguiremos descubriendo cómo las ruinas de hoy pueden erigirse en los templos de mañana. Hasta la próxima.